Saludos cordiales, soy Lucía Luna. En representación del equipo número 4 antes identificado, estaremos abordando el tema de los procedimientos contenciosos administrativos a la luz de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela. Es que con la entrada en vigencia de la referida ley en el año 2010 se establecen en la materia las normas procesales comunes para las demandas. La ley supra señala 3 procedimientos contenciosos. En primer lugar, el procedimiento de las demandas de contenido patrimonial, que con ella los administrados buscan la indemnización de algún daño causado por un órgano que conforma la administración pública, por el cual ha nacido un derecho subjetivo a la lesión que se ha producido. En segundo lugar, señala la ley un procedimiento breve. Esto es para las acciones de contenido no patrimonial destinados especialmente a los reclamos por omisión, demora y deficiencia en la prestación de los servicios contra las vías de hecho y contra la abstención inclusive de la administración pública. Y un tercer procedimiento común para la demanda de nulidad de los actos administrativos y para la solución de controversias administrativas. Ahora bien, para intervenir o ser parte de estos procedimientos ante la jurisdicción contencioso administrativa, la ley da luz verde tanto a personas naturales como jurídicas que tienen interés jurídico y capacidad para ser parte en el proceso, quienes actuarán en juicio debidamente asistidos o representados por abogados, salvo los casos que por causa de reclamo, en la omisión, en la demora o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, estos pueden interponer sus demandas sin la debida representación jurídica. A continuación les invito a que estén atentos a las siguientes disertaciones sobre los procedimientos antes señalados y otros aspectos formales que abarca la ley por parte de los miembros del equipo. Soy Iris Quintana. A la hora de interponer una demanda se debe considerar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. En sus artículos 30 al 32 se detalla todo lo referente a las demandas. Lo primero es que se da una iniciativa procesal. Luego las demandas deben de tramitarse conforme a la ley y aplicando las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil, como lo establece el artículo 33. Una vez que tenemos todo eso y en el domicilio del demandante no hay tribunal, este puede introducir su demanda en el tribunal municipal y este tramitará o remitirá el expediente al tribunal que la parte actora señale. Es necesario considerar que las demandas pueden declararse inadmisibles según lo establece el artículo 35 y si de lo contrario todo está bien conforme a la ley, se declara la demanda admisible y se procede a la citación. Esta puede hacerse de dos formas, personal o por la vía electrónica. Otro aspecto a considerar es que en cualquier parte del caso, si la juez o el juez considera necesario, puede solicitar información relevante. Y si surge algo especial en el procedimiento y una de las partes solicita una providencia, pues el juez resolverá en los lapsos establecidos. Y para concluir, se debe tener presente la perención, ya que una vez que ésta es declarada, se podrá interponer la acción inmediatamente después de la declaratoria. Soy Carmen Rodríguez. En este momento les voy a hablar acerca de la inhibición y recusación establecido desde el artículo 42 al 55 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Inhibición es la abstención voluntaria del juez o de cualquier otro funcionario o auxiliar de intervenir en un determinado caso. La recusación es una facultad para garantizar la imparcialidad del juez. Significa rechazar o no dar consentimiento de algo. Causales de recusación e inhibición: que el juez sea pariente, compadre, amigo, enemigo, deudor, y que el juez haya recibido algún obsequio de alguna de las partes, o que el juez haya sido querellante de algunos de los involucrados, o que haya prejuzgado antes de conocer el caso. Ahora bien, la obligación de la inhibición y la posibilidad de allanamiento. Es importante señalar que cuando algún juez o miembro del tribunal sienta comprometido su criterio profesional, la ley
le da el recurso de excusa o inhibición. También es importante saber que existe la figura del allanamiento del juez, en que en materia penal no es aceptada en casi ninguna legislación. La incidencia de la inhibición, esta nace con la declaración que hace el funcionario en cualquier estado de la causa, de encontrarse incurso en algunas de las causales de recusación. La propuesta de la recusación es a través de una diligencia donde expone las causas de ella. La incidencia de la recusación, esta nace con la interposición de la recusación de las partes en la forma autorizada de la ley y en el tiempo permitido para hacerlo. Por último, tenemos el efecto de la recusación. Mientras se decide la recusación, no se suspende la jurisdicción del tribunal o el juez, por lo que se continuará con la tramitación del procedimiento. Por último, tenemos la falta de imparcialidad en un juez o persona con poder de decisión en la causa legal. Es un atentado grave a la libertad y a la justicia que acarrea serias consecuencias, pues involucra la garantía constitucional de terceros. De la jurisdicción contenciosa administrativa, título 4, capítulo 2, sección primera y sección segunda, establece los requisitos y las fases para las demandas de contenido patrimonial y los procedimientos breves. En el caso de las demandas de contenido patrimonial o de exigencia o de pretensión de cobro en bolívares o en dinero, aparece una fase que deben cumplirse, que la primera fase es la fase de admisión, que debe cumplir con el artículo 3.3, donde se indica la identificación de las partes, por ejemplo, el tribunal donde se acude, entre otras. Tenemos la fase de citación, que hay una novedad con respecto a los procedimientos administrativos que se traían antes del 2010, que es la comparecencia personal de las partes, se eliminó la mera notificación. Después tenemos una audiencia preliminar que tiene carácter depuratorio o depurativo. Tenemos la contestación de la demanda, que está establecida en el artículo 61, y posteriormente a esa contestación de la demanda tenemos un lapso probatorio de 5 días. Una vez culminado este lapso probatorio, que lo establece el artículo 6.2, tenemos la audiencia conclusiva, que es donde hay una conclusión oral de cada una de las partes. Eso lo establece el artículo 6.3. Y por último tenemos la sentencia, que debe transcurrir un lapso de 30 días hábiles para la sentencia que dicte el juez. Esto es con respecto a las demandas de contenido patrimonial. Y en el caso de las demandas por omisión o por vías de hecho o por abstención, al principio las tres fases son iguales. Después de la citación, las partes deben elaborar un informe que se entrega por escrito, y cuando se acude a la convocatoria del informe y en esa audiencia, el juez después declara la sentencia. Hay una diferencia entre ambas porque como el procedimiento breve, como su palabra lo indica, requiere menor tiempo que el procedimiento para las demandas de contenido patrimonial. Hablaremos acerca del procedimiento de las demandas de nulidad, interpretación y controversia administrativa, que se encuentra contemplado entre el artículo 76 al 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y entre el artículo 87 al 94 en segunda instancia, y en ellos se denuncian desde la admisión de la demanda, en la cual el tribunal se pronuncia sobre su admisibilidad, para luego hacer las notificaciones correspondientes, que en caso de nulidad será hacia el órgano que haya dictado el acto. En caso de interpretación se hará al órgano del cual emana el instrumento administrativo. Y en las controversias administrativas se hará hacia el órgano o ente donde se proponga la demanda. El expediente administrativo deberá ser admitido dentro de los 10 días de despacho siguientes. Posteriormente se notificará a los interesados para su comparecencia y para saber de la oportunidad de audiencia de juicio. Y este cartel deberá retirarlo al interesado dentro de los 3 días siguientes de despacho. Una vez verificadas las notificaciones, el tribunal fijará la oportunidad para la audiencia de juicio entre las partes, que será celebrado en 20 días de despacho siguiente, y
y si el demandante no asiste, se entenderá desistido el procedimiento. En la audiencia, el tribunal indicará a las partes interesadas el tiempo para sus exposiciones y las pruebas serán admitidas, si son legales y pertinentes, en los 10 días siguientes de despacho, prorrogables por 10 días más. Al vencimiento de los lapsos de la evacuación de pruebas, se presentarán informes por escrito o de manera oral. Si alguna de las partes lo solicita. Posteriormente a esto, el tribunal sentenciará dentro de los 30 días de despacho siguiente. En segunda instancia, las sentencias definitivas se podrán apelar dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta apelación. El tribunal deberá pronunciarse dentro de los 3 días de despacho siguientes al vencimiento. Una vez admitida la apelación, se remitirá inmediatamente a los tribunales de alzada, el cual decidirá el ponente. Acá solo se emitirá por escrito los documentos de hecho y de derecho de la apelación. Si el tiempo vencido de apelación, el tribunal decidirá dentro de los 30 días siguientes de despacho, prorrogables por 30 días más. Cuando la sentencia deba ser consultada, deberá hacerse en un lapso de 30 días de despacho a partir de haber recibido el expediente y será prorrogable por 30 días más.